Game of Thrones no tuvo un final odiado simplemente porque la gente no recibió el final que quería. Ese es un argumento muy perezoso para aquellos que no analizan la narrativa. Y es que sí, existen muchísimos fans intensos que siempre lloran y se quejan porque no reciben el final que quieren. Pero no, en el caso del final de Game of Thrones tiene un problema muchísimo más grave. Y esto va mucho más allá de simplemente que Daenerys muriera, que Jon no fuera rey, que Cersei perdiera o que el trono de hierro terminara destruido, que también son pura mierda. Pero el problema es que ese final, para llegar a él, tuvieron que romper absolutamente todas sus reglas internas y su narrativa que estuvo construyendo durante años. Game of Thrones era una serie donde las decisiones tenían consecuencias, donde moverse mal en la política podría costarte la cabeza y donde la guerra no se ganaba porque el guión lo necesitara, sino porque tenías recursos, alianzas, información, estrategias o poder real. Y en las últimas dos temporadas, en especial la octava, todo eso se va a la mierda. De repente los ejércitos aparecen donde les convenga, los personajes se teletransportan de un lado a otro sin que nadie sepa que se están movilizando, los espías dejan de funcionar y las estrategias se dejan de pensar y simplemente surgen de la nada. Los dragones pasan de ser armas nucleares medievales prácticamente indestructibles a ser básicamente palomas que mueren con el más mínimo graznido. Y luego vuelven a ser armas nucleares cuando el guión así lo convenga. Y lo peor es que los personajes empiezan a actuar sin coherencia, sus heridas, sus ideales, sus contradicciones empiezan a dejar de importar para la obra y se convierten básicamente en piezas que los escritores mueven a la fuerza cuando les da la gana. En términos generales es por eso que el final es una mierda, pero para detallarlo muchísimo más, aquí está este video. Uno de los primeros síntomas de que la serie dejó de tener lógica es Cersei. Desde la muerte de Tommen, Cersei se sienta en el trono de hierro. Y a ver, Cersei tiene poder, tiene el capital, tiene soldados, tiene a la montaña, tiene a Qyburn e infunde demasiado miedo. En ese caso es perfecto. Eso explica que sobreviva políticamente durante un tiempo y se mantenga en el poder. Pero estamos hablando de una mujer que acaba de volar la septa de Baelor, que acaba de matar a una gran parte enorme de los nobles y de muchas de las ramificaciones de las familias más importantes de Westeros. Y a pesar de que destruir a la fe militante y eliminar a varios enemigos políticos en un solo movimiento parece una buena idea, de sobra sabemos que en las primeras temporadas esto hubiera significado rebeliones, casas de nobles rompiendo alianzas, crisis religiosas y políticas, señores cuestionando su legitimidad y su lealtad, el pueblo odiándola y con el reino partiéndose todavía más. Pero no, la serie básicamente nos dice, no, Cersei es la reina ahora y absolutamente no hubo ningún tipo de consecuencia política grave. Esto es gravísimo porque Game of Thrones siempre fue una serie que se obsesiona con la legitimidad. ¿Quién tiene el derecho a gobernar por sangre, por conquista, por alianzas, por percepción política, por miedo y por qué? Siempre aquellos que están en el poder son cuestionados de sus formas y sus métodos para llegar al poder. Inclusive Robert Baratheon fue criticado en muchísimas ocasiones por su forma de llegar al poder y muchas personas cuestionaban su legitimidad. Daenerys carga en toda la serie con el peso de su apellido, con la idea de recuperar lo que le quitaron a su familia, y aún así la serie nos recuerda una y otra vez ¿por qué? Porque es extranjera, porque viene con los Dothrakis, porque tiene apellido Targaryen y sobre todo porque es mujer, sin olvidarnos de que es hija del rey loco y el linaje Targaryen está muy mal visto. Y perfecto, eso tiene sentido, pero entonces Cersei ni siquiera tiene un solo reclamo limpio al trono. Se queda gobernando como si se hubiera ganado unas elecciones y como si no hubiera absolutamente nada que la pudiera detener. Uno podría aceptar más eso si la serie nos mostrara el costo, con el hecho de gobernar sobre cenizas, con miedo, en un reino en contra, desesperada y sosteniéndose bajo el terror apenas un poco más allá de los límites de King's Landing. Pero la serie no hace eso, la serie la convierte en una amenaza militar casi equivalente a Daenerys. Y ahí viene uno de los siguientes problemas más grandes, y es la curva de poder que se rompe por completo. Daenerys llega a Westeros con una ventaja ridícula. Tiene los 3 dragones, tiene los Inmaculados, tiene a todos los Dothraki, tiene barcos, tiene a Tyrion, tiene a Varys. Y posteriormente apenas llega a Westeros, obtiene el apoyo de Dorne, obtiene el apoyo de los Tyrell y obtiene una parte importante de los Hijos del Hierro. Y poco después consigue el apoyo del norte.
En cualquier historia lógica, Cersei está completamente acabada. No necesariamente derrotada en un episodio, porque en Game of Thrones se puede complicar demasiado las cosas, pero sí en una posición desesperadísima, porque Daenerys no llega como una aspirante cualquiera, llega como una potencia militar continental. Entonces, ¿qué hace la serie? Le empieza a quitar cada vez más cosas a Daenerys cuando le conviene. Primero aparece Euron como si fuera el mismísimo Poseidón, que destruye completamente la flota de Yara y nadie lo ve venir, nadie lo anticipa y nadie lo previene. Es decir, antes se había demostrado que gente como Varys tenía espías en cualquier parte del mundo y que nada grande ocurría sin que él no se diera cuenta. ¿Y cómo vas a decir que movilizaste un montón de tropas sin que hubiera absolutamente nadie que pudiera saber eso? Después los Lannister toman Alto del Jardín, destruyen a los Tyrell y se quedan con todo su oro. Otra vez todo pasa rapidísimo y una de las casas más ricas de todo Westeros cae como si nada. En un parpadeo básicamente ya no existen los Tyrells. Una de las cosas que más rabia me dio y me pareció uno de los momentos más ridículos de la serie fue Rhaegar muriendo por el escorpión de Euron. El problema no es que un dragón sea posible de matar. Evidentemente en Game of Thrones los dragones pueden morir. El problema es cómo lo hacen. Rhaegar va volando en el cielo, Daenerys también está en el aire. Tienen una visión privilegiada y periférica del mar, y aún así Euron los embosca como si nada, como si los barcos de Euron hubieran activado el modo invisible y hubieran aparecido desde la absoluta nada. Le pega a un dragón en movimiento desde una plataforma que también está en movimiento, con una precisión absurda y justamente en un punto vital. Y lo más estúpido no es que solamente lo maten, es que en el episodio siguiente, cuando Daenerys ataca a King's Landing, esos escorpiones se vuelven completamente inútiles. Antes mataron un dragón como si fueran francotiradores antiaéreos, y después, cuando se supone que deberían tener más precisión y estar mucho más preparados, no hacen absolutamente nada con Drogon. Eso no es evolución militar, es un guión cambiando las estadísticas de las armas dependiendo de qué necesitan en cada escena. Y aquí entra otro daño colateral, Varys. Reitero, Varys no era cualquier don nadie, la serie nos lo vendió durante años como una persona con una red de información viviente, un hombre que sabía cosas antes de que otros supieran que iban a pasar, un personaje que no necesitaba usar armas porque entendía todo el mundo más allá de Westeros. Pero en las últimas temporadas Varys no se entera de absolutamente nada importante, no previene a Daenerys de las emboscadas de Euron, no anticipa los movimientos clave, no lee la situación política, ni usa la inteligencia que supone que debería de tener. Y en ese patrón no es que Cersei gane porque sea más inteligente, es porque los demás personajes empiezan a volverse muy idiotas para que Cersei básicamente consiga ser una amenaza. Tyrion es otro caso horriblemente doloroso de la última temporada. Tyrion en las primeras temporadas era uno de los personajes más peligrosos de la serie. Entendía a la gente, entendía el poder, entendía cómo hablar, cuándo callar, cuándo negociar y cuándo atacar. Pero al final Tyrion se equivoca una y otra vez. Le crea a Cersei como si nada y la subestima completamente, como si no conociera a su hermana de repente. Da consejos militares desastrosos, no anticipa traiciones obvias y aún así la serie lo sigue tratando como si fuera el gran cerebro político. Y lo peor es lo que pasa con Varys. Cuando Varys se entera de que Jon Snow tiene un reclamo legítimo al trono, decide casi instantáneamente apoyar a Jon para que se convierta en rey. Y sí, se entiende medianamente el creciente miedo de Varys hacia Daenerys. Se entiende que medio considera a Jon como una alternativa más estable, pero el problema es la extrema velocidad en la que ocurre esto. Varys pasa de ser uno de los hombres más cuidadosos del mundo, pensándose muy bien siempre quién es la persona más apta para gobernar Westeros, a comentar su traición casi con un letrero luminoso enfrente que anuncia básicamente a quién está apoyando. Y Tyrion, que sabe lo peligrosa que puede llegar a ser Daenerys, que sabe que Varys está intentando evitar una catástrofe, en lugar de analizar un poquito más la situación, simplemente lo vende y ya está, lo entrega como si nada y permite que Daenerys lo ejecute. Y después que Daenerys hace exactamente lo que Varys temía, Tyrion se queda como, uy, qué sorpresa, no, esta pelada se volvió muy peligrosa, wow, no me digas. Ese es uno de los problemas más grandes de la serie, no solo el hecho de que los personajes tomen malas decisiones, en Game of Thrones siempre han tomado malas decisiones, Ned tomó malas decisiones, Robb tomó malas decisiones,
Oberyn tomó malas decisiones, pero antes esas decisiones tenían muchísimas consecuencias y salían directamente de la lógica de la personalidad de cada uno. Ned muere porque es honorable en un mundo que está podrido. Robb cae por una mezcla entre amor, orgullo y juventud. Oberyn muere porque su sed de venganza le gana a su inteligencia. Y eso se trata básicamente la tragedia. Pero en las últimas temporadas muchos personajes no fallan por sus defectos, fallan porque el guión lo necesita y muchas veces contradiciendo mismamente la lógica de cada personaje. Y aquí llegamos a una de las destrucciones más absurdas que hizo el guión. Llegamos a Daenerys. Y esto puede ser un punto más delicado porque mucha gente dice, no, es que Daenerys tuvo muchas señales de ser tirana. Y claro que sí las tuvo, porque al final Daenerys nunca fue una santa, y mucho más después de que tuviera la obsesión con recuperar Westeros. Tenía impulsos violentos, tenía una visión mesiánica de sí misma y quemó a enemigos con antelación, amenazó ciudades y ejecutó gente. Y fue construyendo poco a poco una narrativa de yo sé que es bueno para los demás, un pensamiento muy peligroso para alguien con poder. Eso está ahí, pero una cosa es sembrar una posible caída hacia el autoritarismo y otra muy distinta es hacer que el personaje básicamente se convierta en una loca maniática con sed de sangre. Después de que la ciudad se rinde y después de que las campanas suenan, básicamente anunciando que ya ganaron la batalla, decide quemar a los civiles inocentes calle por calle. Ese salto básicamente no solo es demasiado grande, sino que la serie nos lo intenta vender con unas razones súper ridículas. El hecho de que pierda a Joran, de que pierda a Missandei, a Regal, de que se sienta rechazada por Jon y que descubra de que Jon básicamente también tiene derecho a reclamar el trono, hace que se sienta sola en Westeros. Todo eso puede llegar a quebrar a alguien, claro, lógicamente, pero alguien que decida básicamente masacrar a una ciudad rendida es otra cosa completamente diferente, porque Daenerys ya había sufrido muchísimo antes, había perdido a Drogo, había perdido a su primogénito, había sido traicionada, fue vendida, fue humillada, vio morir a muchísima gente que la seguía por decisiones que ella misma tomó. Tuvo que tomar decisiones brutales y aún así la serie la construyó como alguien que tenía defectos, sí, pero una obsesión muy clara: liberar a los oprimidos y castigar a los poderosos. Por eso una caída y un breakdown tan brutal podría funcionar, pero con tiempo. No básicamente justificar que por 3 o 4 periodos malos, una de las mentes políticas más privilegiadas de todo el universo de Game of Thrones se convirtiera en una loca homicida. Necesitaríamos verla justificar la violencia sobre los inocentes, verla confundir justicia con obsesión, empezar a ver civiles como cómplices. Necesitaríamos verla empezar a perder el control poco a poco. Que decisiones innecesariamente crueles después de cada conquista hayan funcionado, pero la serie no hace ni mucho menos ese descenso, sino que pisa el acelerador a fondo y simplemente nos dice, no, es que Daenerys se volvió loca y ya. Se siente como si dijeran, no, pues necesitamos que sea mala, háganla quemar absolutamente toda la ciudad, cosa que no tiene sentido, porque yo para qué voy a quemar la ciudad con la que estuve soñando durante años con gobernar. Pero aquí no termina ni mucho menos las últimas, pero aquí no termina ni mucho menos el culmine de las pendejadas que hizo la última temporada. También hay un clímax de la serie que se siente completamente vacío y es básicamente La Larga Noche, la cual tiene un problema enorme. Durante 8 temporadas la primera amenaza siempre fue los caminantes blancos. Antes del trono, antes que los Lannister, antes que Daenerys, antes de todo, inclusive muchísimas décadas antes, hay algo más allá de los muros, algo antiguo y algo que convierte la guerra entre los humanos en una estupidez. Y cuando por fin llega la batalla contra esa amenaza, se resuelve como si nada. Tiene visibles momentos espectaculares, claro, pero una narrativa que se siente muy rara. Mueren personajes importantes: Joran, Theon, Laila Mormont, Beric, Melisandre, pero muchas de estas varias muertes se sienten como básicamente con el único objetivo de que el episodio tenga peso, no como verdaderos cierres desarrollados. Theon quizás puede ser uno de los que mejor funciona, porque su muerte sí conecta con su arco. El hombre que traicionó Winterfell defendió con su vida a la familia Stark, eso pega, pero que el Rey de la Noche, la amenaza más antigua de la serie y del universo Game of Thrones, caiga sin transformar absolutamente nada y sin dejar una consecuencia profunda en Winterfell es una
tontería, porque algo así transformaría sin duda alguna el mapa completo político de todo Westeros. Y el problema no es que Arya lo mate, el problema es que Jon, Bran, la Guardia Nocturna, el Muro y en general todos los símbolos de profecía que básicamente existían en el conflicto no tuvieron ningún peso importante para acabar con él, sino un truco rápido de una jodida daga. Simplemente es como si la serie dijera, no, necesitamos acabar con esta parte de magia y pasar a la parte política importante, supuestamente. Pero la parte política importante también la llevan de la mierda. Y es que después de la muerte de Daenerys, el mundo debería explotar, básicamente. Jon acaba de matar a la reina de los Inmaculados, la mujer que cruzó el mundo completo con libertadores que la seguían casi religiosamente. También tenía a los Dothraki y soldados que habían seguido en su conquista. Lo lógico sería que se formara una crisis brutal, pero no, Jon termina vivo y sí, lo encarcelan por 2-3 días, pero después cuando los señores de Westeros deciden mandarlo a los muros que perdieron completamente el sentido porque se supone que ya no existían los caminantes blancos, los Inmaculados lo aceptan y ya está, en lugar de simplemente ejecutarlo en el acto una vez que vieron que mataron a su reina, como sería cualquier actitud lógica de soldados sin ningún tipo de capitanía. Esa decisión no se siente con una lógica del universo de Game of Thrones, se siente como una decisión administrativa, como si dijeran, no, bueno, hay que cerrar el personaje de Jon, pero tampoco lo podemos matar, pues, entonces básicamente vamos a mandarlo al norte otra vez. Y lo más estúpido de todo es que después de que los Inmaculados se van, el castigo sigue en pie. ¿Por qué? Si los grandes señores de Westeros quedaron libres de la presión militar de Daenerys, y básicamente Jon hizo lo lógico y prácticamente nadie podría criticar su actitud después de que Daenerys ejecutara un acto tan horrible, pero no, deciden enviar al último heredero Targaryen a un muro cuando ese muro ya ni siquiera cumple ninguna función. ¿Por qué no discutir seriamente su legitimidad hacia el trono, su crimen, su utilidad en la política y el riesgo que implica de una nueva guerra? La serie no quiere lidiar simplemente con esas preguntas porque poner a Jon en el trono no cerraría el arco, volvería a abrir un montón de incógnitas. Entonces deciden que básicamente vuelva al norte, volviéndolo básicamente en un desarrollo circular que intenta ser melancólico y bonito, pero no funciona, porque no va con la coherencia política que nos habían acostumbrado en Westeros. Y luego está uno de los momentos más estúpidos de toda la serie. Se los juro que cuando yo vi eso, me quedé absolutamente pasmado. Ver a Bran como el rey de Westeros. Y hay mucha gente que dice que ver a Bran no es necesariamente una idea absurda, que una versión mejor escrita podría haber sido inquietante e interesante, ya que básicamente sería un rey que no desea nada, que puede recordar la historia completa de la humanidad y que representa una ruptura completa de las tradiciones. Pero el problema es que lo venden únicamente cuando Tyrion dice, ah no, Bran tiene la mejor historia. ¿Qué? Arya. Una serie donde Arya cruzó medio mundo, se volvió asesina, donde Jon murió y resucitó, donde Sansa sobrevivió a monstruos políticos y aprendió a gobernar, donde Daenerys salió desde el otro lado del mundo, de ser una niña vendida a conquistar ciudades completas, donde Tyrion sobrevivió a su propia familia siendo un discapacitado, cambiando el destino de los 7 reinos. Simplemente nos muestran a Bran porque sí. Y Bran simplemente suelta esa frase súper estúpida de dirigirás a los 7 reinos con tu mejor capacidad, desde este hasta el último día. ¿Por qué crees que vine hasta acá? Que hace que todo se sienta absolutamente peor, porque entonces empieza a parecer como, ah no, Bran lo sabía todo desde el inicio, Bran dejó que pasara absolutamente todo, utilizando el poder del cuervo de los 3 ojos, dejando que todo King's Landing se quemara simplemente para recoger la corona. Y no sé si esa era la intención, pero es básicamente lo que parece. Y eso destruye completamente un final político en Game of Thrones y hace que Game of Thrones parezca simplemente una de estas obras mal escritas donde digan como no es que todo fue un sueño o todo estaba predestinado desde el inicio, y como si cada una de las decisiones que costaron sangre perdieran validez. Y al final la silla se la dan a un personaje que casi no participó políticamente en las temporadas, mientras que Tyrion supuestamente era un gran pensador y suelta una explicación que parece escrita en 5 minutos. Por eso el final de Game of Thrones no es simplemente decepcionante, es frustrante, es una pieza mal escrita de una obra magnífica. La muerte de Daenerys podría funcionar, Jon asesinándola podría ser devastador, Bran intentando ser rey podría ser
Una idea oscura e interesante. La caída de Cersei podría haber sido poética. La amenaza de los caminantes blancos podría haber dejado una cicatriz en todo Westeros. El problema es que la serie no construye ninguno de esos momentos, solo los empuja. Y cuando empujas una historia hacia un final apresurado, evidentemente el público lo nota. La gente no odia el final solo porque sea triste. Game of Thrones siempre tuvo momentos tristes. La boda roja fue algo devastador, y aún así fue uno de los mejores momentos de la serie. La muerte de Ned fue algo doloroso e inesperado, pero aún así fue brillante. La muerte de Oberyn fue algo horrible y aún así tuvo sentido. La diferencia es que esas tragedias se ganaron, se construyeron en base a una narrativa lógica. El final no. Quería poseer una tragedia y un impacto que al final parecía una narrativa escrita en 5 minutos por un fanfic. Y por eso el final de Game of Thrones se siente como esa basura. Por destruir la lógica narrativa que había sido construida desde el principio en este mundo. Pero bueno, este video es muchísimo más largo que todos los que yo he hecho anteriormente. Me gustaría que dijeran en la caja de comentarios qué opinión tienen acerca del final de Game of Thrones y si están de acuerdo con los puntos que expuse en el video. No siendo más, yo me despido. Mi nombre es Chris Lemus y hasta la próxima. Bye.